Seguidamente nos conectamos con el doctor José Julio Goicoechea desde Perú, quien nos hablará del rol de las partes procesales desde una perspectiva garantista. El doctor José Julio es doctor en Derecho con mención de cum laude por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, Orden al Mérito Francisco de Paula González Vigil por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, miembro honorario de los Colegios de Abogados de Tacna, Cusco, Apurímac y Selva Central, docente asociado en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, docente de pregrado y posgrado, director del Círculo de Estudios de Derecho Penal de la UNIFE. Bienvenido, doctor Julio, a las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal. Muchísimas gracias a todos. Es para mí un alto honor estar presente en un evento tan multitudinario. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores por el esfuerzo que demanda levantar un evento tan fuerte, tan sostenido, que convoca a hermanos expositores de diversos países de nuestra querida América Latina, y en especial un gran saludo al pueblo colombiano. Agradecer a las autoridades presentes, agradecer la presencia del doctor Haroldo Wilson Quirós Monsalve, presidente de la Corte Suprema de Colombia, a las personas con las que hemos venido conversando y contactando durante toda la preparación de estas jornadas, al doctor Leonardo Cerón Erazo, el doctor Santiago Apráez Villota, presidente del Tribunal Superior de Medellín, siempre tan dispuestos a las opiniones y pequeños aportes que nosotros podamos haber hecho y efectuado, y todos han sido sometidos y considerados. A Hilda del Valle, profesora universitaria, que también ha estado siempre al pie del cañón. El día de hoy vamos a entrar ya al tema que me convoque y para el cual he sido convidado. Se me ha invitado a hacer una pequeña charla, una pequeña conferencia sobre el rol de las partes en el proceso penal. Me voy a permitir compartir pantalla para tratar de hacer esto más didáctico. No sé, Javier, si me confirma si se puede visualizar mi pantalla. ¿Todavía? Sí. Sí, Ok, doctor. muchísimas gracias. Vamos a conversar nosotros sobre el rol de las partes en el proceso penal. Yo lo voy a enfocar esto desde la realidad peruana, y seguramente habrán muchas semejanzas con el proceso penal colombiano, ¿no? Lo primero, centrarnos en el litigio. Nosotros debemos desterrar cualquier dogma. No existen dogmas que resuelvan los problemas penales, y podemos señalar claramente, sin temor a equivocarnos, que hemos pasado de lo ideal a lo práctico. No existen filósofos que resuelvan los problemas penales. Si hay un defecto en mi país, es que lamentablemente no se dicta algo que es súper importante, ¿no? El curso de argumentación jurídica, tanto a nivel de pregrado como posgrado, porque la argumentación jurídica nos regala conceptos que no nos otorga el derecho común. Podemos hablar de una justificación interna, de una justificación externa, de ponderación, subsunción, obiter dicta, ratio decidendi, interpretación, integración de la norma jurídica y muchos otros conceptos que son necesarios conocerlos para poder divisar toda la pradera, todo el bosque, y no solamente el árbol que tenemos al frente. Tenemos pues que solucionar los problemas. Tenemos que solucionar los problemas y no se nos va a permitir pensar tanto. Existimos y luego pensamos. ¿Por qué? Porque es importante, es súper importante, tomar en consideración que derecho no siempre es lo mismo que justicia. Derecho y justicia no son sinónimos. ¿Y esto por qué? Porque el legislador, cuando dicta una norma, la da en una hora, en un minuto y en un segundo determinado. Y no tiene la capacidad, que yo tampoco poseo, de poder ver el futuro, de poder visualizar el futuro. Entonces tenemos que el derecho tiene tres dimensiones, si me permito citar a Miguel Reale: hecho, valor y norma. Y acá en el Perú, el maestro Fernández Cesarego, sin conocer a Reale, cuando
preparaba su tesis para sustentar el grado de bachiller en la Decana de América en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a la misma conclusión, que el derecho tenía tres dimensiones, pero él señalaba, superando el concepto realiano, de que la conducta era la más importante de las tres, porque sin conducta la norma va a seguir guardada en el archivo, no va a poder ser aplicada. Y los jueces penales deben tener en consideración que antes que todo, por todo y sobre todo son jueces constitucionales, porque el derecho penal es un derecho transversal. Muchos piensan, claro, la más fácil es decir, ¿no? Depositar a una persona en un campo de concentración, porque esos son los penales en mi país, y me permito citar a Alberto Binder que hablaba de un derecho penal de los pobres, ¿no? El maestro procesalista argentino señalaba, nosotros los abogados tenemos la culpa de que se haya construido un derecho penal de los pobres, porque si el pobre no tiene para comer en el penal, pues afuera tampoco comía, porque si el pobre no tiene una eh, política de salud en el penal, pues afuera tampoco la tenía. No tiene una vivienda digna, afuera tampoco la tenía. Y hablo de derecho penal transversal porque el privar a una persona de su libertad es no solamente atentar contra ese derecho fundamental, atentar contra una vivienda digna, atentar contra un programa sanitario de calidad, no prestarle una educación de nivel superior o por lo menos la que él pueda adquirir. Y vamos más allá, y las personas que dependan de él, o sea, estamos afectando prácticamente todos los derechos reconocidos en la Constitución, a la cual yo no llamo Carta Magna, porque la Carta Magna era el manifiesto de Juan Sin Tierra en el año 1215. Y estamos hablando de un derecho penal donde hay vencedores y vencidos. Claro, pero usted podrá decirme, doctor, pero vamos, usted puede negociar con el Ministerio Público una terminación anticipada, una colaboración eficaz, una conclusión anticipada. Sí puedo negociar, pero todas terminan con un reconocimiento de responsabilidad. En la práctica se ven casos, a mí me tocó una audiencia en la sala penal de apelaciones, donde mi cliente, por temas de salud, y así se lo hice sentir al tribunal, se somete a la conclusión anticipada. Y se demuestra en el proceso de que la sala no tenía elementos, no había medios de prueba aportados por el Ministerio Público para establecer una sentencia condenatoria. Es más, el peritaje decía que no había habido perjuicio económico. Pero los jueces toman esa declaración, esa colaboración, esa declaración, esa manifestación unilateral que se da por un tema de salud para establecer una sentencia condenatoria. Y decimos que en el derecho penal, y estoy tomando prestado porque no quiero ganarme el cielo con indulgencias ajenas, el título de la película más bella que he visto sobre derecho, Vencedores y Vencidos. Pero les recomiendo la primera, ¿no? Donde está Spencer Tracy, donde está Burt Lancaster, Maximilian Schell, una película bellísima que representa la colisión entre el derecho natural con el derecho escrito. Porque el juez tiene que hacer justicia, decía Piero Calamandrei, el juez más que derecho tiene que hacer justicia. Decía Falcone, el juez debe saber sentenciar incluso yendo contra su propia convicción. Porque el derecho es un puente para alcanzar la justicia. Y el derecho no es una ciencia exacta. El derecho es la más relativa de las ciencias sociales. El derecho no es como la matemática, no es como la física, no es como la economía. El derecho tiene la sangre caliente. Los jueces, la primera pregunta que nos haríamos es, estamos analizando en esta cháchara el rol de las partes en el proceso penal. ¿Existen criterios de proporcionalidad? ¿Existen criterios de razonabilidad en las decisiones judiciales? Claro, si yo hablo de proporcionalidad, si yo converso sobre razonabilidad o racionalidad, estaría remontándome de repente al año 1764. Miren todo el agua que ha discurrido por abajo del puente cuando el marqués César de Beccaria nos regaló su obra prima sobre los delitos y las penas. Pero si ustedes quieren encontrar el libro
que nos regala mayores conceptos de proporcionalidad y de razonabilidad, los invito a leer las Sagradas Escrituras. Los jueces tienen que establecer libertades o condenas. Y ya habíamos tocado el punto de que el derecho es la más relativa de las ciencias sociales. En mi país, lamentablemente, no sé, a ver, y ojo, no estoy hablando por todos los jueces, conozco muchos jueces que son muy buenos, como se había comentado, como se había conversado antes. eh, Lamentablemente hay jueces que no aplican criterios, y voy a tocar algunas sentencias eh, que de verdad es bueno que estén sentados, porque si estuvieran parados de repente algunos se puede dar de espaldas. Sentencias que han ocurrido en mi país y que lamentablemente nos han puesto en los ojos del mundo. Claro, la imagen que tiene el Poder Judicial peruano de repente hacia afuera en Colombia es maravillosa. Ustedes tienen un Poder Judicial con Fujimori preso en Barbadillo, se le aplicó la teoría del dominio del hecho, la sala que presidía el maestro César San Martín. eh, Alan García se tuvo que disparar un balazo porque no quiso ir a tribunales. Kuczynski con arresto domiciliario, una pareja presidencial, la pareja Humala Heredia, que está comenzando proceso. O sea, el Poder Judicial, y Nostroza Pariachi, un presidente de la Corte Suprema impresentable, lamentablemente. ¿Por qué digo esto? Porque hay un audio, discúlpenme la expresión, asqueroso, donde un presidente de sala suprema, no estamos hablando de un juez en la ínsula barataria, señalaba o le preguntaba a su asistente si en un caso de violación sexual con defloración de himen de una menor de edad, el abogado que ejerce la defensa técnica del sentenciado estaba solicitando reducción de pena o excarcelación. A ese nivel miserable hemos llegado en nuestra Corte Suprema. Ahora, claro, se habla de una organización de cuellos blancos. Yo no comparto la tesis o la teoría del caso del Ministerio Público, porque hay muchos jueces honestos y una organización demanda un rol diferenciado de funciones, horario de trabajo, etcétera. Lo que hay son jueces y fiscales corruptos, y a ellos les debe caer todo el peso de la ley. Esta frase que me permito leer es de un juez español, del magistrado Chávez García. Chávez señala: sin embargo, sin embargo, a tanto no llega el propio legislador, ni a creerlo los ciudadanos, pues ni los jueces son infalibles, ni las sentencias son artículos de fe, sino que los jueces son instrumentos de interpretación y aplicación del derecho, y como tales pueden equivocarse. Lo más que puede hacer el ordenamiento jurídico es incrementar las garantías al máximo para aproximarse a la probabilidad del acierto, entendiendo por acierto la dorada realización de la justicia en el caso concreto. Nosotros creo que a esta altura ya sabemos que en el proceso penal no se llega a establecer una verdad exacta por muchos factores. De repente el más importante es que el juez no ha tomado un conocimiento directo de los hechos, a una mala presentación de los medios de prueba, o a otros factores que de repente por una mala capacidad en litigio, en técnica procesal, no hayan permitido que tome un conocimiento más fidedigno de lo que verdaderamente ocurrió en la realidad de las cosas. Hay un tema que también es preocupante, ¿no? El rol que juega la prensa. Ese cuarto poder que es la prensa y ese quinto poder que son las redes sociales, ¿no? Y esto lamentablemente es cierto, ¿no? Hay magistrados que piensan o se preocupan porque su rostro no salga, como está el mío proyectado en la pantalla en este momento, en la carátula o en la tapa, en la portada del diario del día siguiente. Por eso yo siempre digo que los jueces deben tener bien amarrada la correa, el cinturón, y establecer justicia, porque para eso son convocados. Para eso son convocados. Es un tema que la verdad me preocupa. Voy a pasar a analizar algunas sentencias que han ocurrido en nuestro país. Nosotros los abogados, por lo menos, y esto lo voy a tocar más adelante, en el tema de las prisiones preventivas, como no es obligatorio, no concurrimos con nuestros patrocinados a las audiencias. Pero no quiero adelantarme. El caso peruano. Nosotros tenemos el nuevo Código Procesal Penal.
El nuevo Código Procesal Penal que hace menos de una semana ha cumplido 18 años. Pero como los padres de la criatura lo han bautizado como el nuevo Código Procesal Penal, vamos a dejarlo con ese nombre. El artículo 268 de dicho cuerpo legislativo señala los 3 presupuestos materiales que deben darse de manera concurrente para poder aplicar la prisión preventiva. Concurrente, 3-0, no es un 2-0, no es un 2-1 tampoco. Y señala que el primero es fundados y graves elementos de convicción, o graves y fundados elementos de convicción, porque a buenas y a cuentas el rol de los términos no va a afectar la calidad, la consistencia del término. El segundo elemento es la prognosis de la pena y el tercer presupuesto material es el peligrosismo procesal. Miren, los 3 de manera concurrente. Me tocó ir a una audiencia en Guaura, y digo Guaura porque en Guaura es donde se implementó el plan piloto en mi país, el nuevo Código Procesal Penal hace 18 años, y esta audiencia ha sido ahorita, ha sido este año, en un caso mediático que era la implementación de una ciclovía infantil por la municipalidad distrital. Y yo le digo al presidente de la sala, le digo, mire, le vamos a conversar al fiscal sobre los elementos que ha aportado al proceso. ¿Cuáles son los elementos que tiene? El primer punto que tenía la fiscalía es que la ciclovía había sido cambiada de localización. Y le digo, yo he sido así porque cuando lo hicieron no se dieron cuenta de que estaba al costado, es una ciclovía infantil, de una avenida de tránsito rápido. ¿Qué otro elemento tiene la fiscalía? La fiscalía tiene otro elemento. No hay que ser tan crueles tampoco. Señala de que no se ha cumplido con hacer una licitación pública. Claro, pero no ha revisado el fiscal la ley de contrataciones y adquisiciones que señala que por ese monto no era necesario. ¿Y qué más tiene la fiscalía, presidente? La fiscalía tiene 3 declaraciones que no han sido corroboradas por una colaboración eficaz. O sea, no tiene nada. Esto es, y no le quiero faltar el respeto, lo mismo que si a usted mañana se para en la puerta del tribunal y le dicen que usted ha robado, y vamos, me incluyo yo también, a las 48 horas por esa simple indicación, el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva o requiriendo prisión preventiva para ambos. Pero les hablaba del 268. ¿Y cómo terminó? Para no dejarlos con la duda. Las audiencias se prolongan, son unas audiencias larguísimas, lamentablemente en mi país, y a las 11:30 de la noche el presidente del tribunal dijo, bueno, vamos a apagar cámara porque la sala va a deliberar, pudiendo resolver dentro de las 48 horas, que es el término que la ley peruana les concede, la ley procesal. Y a eso de las 2, 3 de la mañana se prende una cámara, solamente la del presidente, que señala que a pesar, porque miren, había arraigo de calidad, ojo, por eso hablaba de la concurrencia, que a pesar de que había arraigo de calidad, se daban los presupuestos para la prisión preventiva. Pero vamos, las reglas son claras y están contenidas en una norma procesal de orden público, que señala 3 presupuestos, no 1 ni 2. Entonces, si el problema es la ley, vayamos por la ley, pateemos el tablero, quebremos la ley. Posteriormente, el año 2013, se da la famosa casación 626 Moquegua. Vamos, doctores, tranquilos. Tenían 3 presupuestos, ahora van a sumarse 2 más. ¿Y cuáles son esos 2 presupuestos? Se preguntarán ustedes. El primer presupuesto señala de que el fiscal, en la audiencia donde requiera la prisión preventiva, tenía que manifestar la proporcionalidad y razonabilidad de la medida. Y el quinto, simplemente que señale el tiempo de duración de la misma. Pero si leemos entre líneas, esa casación cuyo oponente fue un juez supremo de mi país, no lo voy a mencionar, señalaba de que de los 5 presupuestos, de los 5 que hemos mencionado, el más importante era el peligrosismo procesal. Vamos, pues eso no tiene ninguna lógica, por más que lo diga un supremo. Pregunto yo, en medio de mi ignorancia,
Si no hay fundados, si no hay graves elementos de convicción, ¿cómo podemos hablar de peligrosismo procesal? Los romanos decían accessio sedit principali, lo accesorio corría la suerte de lo principal. Y el artículo 290 del Código Procesal, del nuevo Código Procesal Penal, señala de que en aquellos casos donde la persona que es llevada a tribunales tenga más de 65 años de edad, así corresponda a la prisión preventiva, lo que se tiene que aplicar es el arresto domiciliario. Y pongo un caso mediático, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que excedía el expresidente sobradamente los 65 años. Pero igual lo llevaron a tribunales. Por eso les digo, si el problema es la ley, pateemos la ley. Vamos a por la ley. Wiburg, en un libro que recomiendo bastante de argumentación jurídica, señala lo siguiente, ¿no? Este es un juego en el cual estamos inmersos, llevémoslo al fútbol, cuyas reglas determinan cómo se van a hacer los goles. Ahora, esas reglas se pueden aplicar por consenso, claro que se pueden. Es más, se deberían aplicar por consenso. Y ese consenso hace que las opiniones de los demás se vuelven irrelevantes, aunque el árbitro se haya equivocado, porque los jueces no son perfectos, se pueden equivocar. Nosotros nos equivocamos más aún. Pero ahora, miren, y esto es lo interesante de la cita de Guibur, ¿no? ¿Qué ocurre si el árbitro, entendido como el juez, se toma demasiado libremente sus facultades? Ahí pueden pasar dos cosas. Una, que los jugadores se sometan y acepten sus decisiones, y eso implica de que vamos a empezar a jugar otro partido en que las reglas las va a definir el árbitro, o, o que no las acepten y entonces vamos a mantener el juego, pero sin árbitro o buscaremos otro árbitro. Interesante la cita de Guibur. Los casos emblemáticos a los que yo me refería en mi país. El primero es una sentencia vulgarmente conocida como la sentencia de la Truza Roja. Esta sentencia se dio en la Corte Superior de Justicia de Ica, donde en un caso donde me queda claramente, claramente, si ustedes revisan la sentencia porque está en internet, eh, el hecho de que la persona procesada era inocente de un cargo de violación sexual, por una afectación al principio de congruencia procesal, los integrantes de la sala incluyen en un considerando un extracto de la pericia donde señalan de que el hecho de que la señorita use una prenda íntima de color rojo habría excitado, habría favorecido el acto de violación sexual, que no se demuestra en el proceso. Entonces el derecho tiene algo, y en esto se parece el derecho bastante al fútbol y a la música. El derecho es muy democrático, el derecho permite que todos opinemos, y esta sentencia trajo como consecuencia que se anule la misma, que intervenga la ODECMA, que es la Oficina Distrital de Control de la Magistratura en mi país, que no tenía nada que ver. Por eso digo que el derecho es democrático y más el derecho penal, porque la ODECMA ve solamente temas de corrupción y este no es un tema de corrupción, este es un tema de falta de congruencia procesal en la resolución. Pero ahora vamos, ¿qué es lo que puede pasar? Puede ocurrir de que ese considerando, por el poder de ese cuarto y ese quinto, prensa escrita y redes sociales, termine condenando y haciéndole un daño de por vida a una persona que es inocente. Otra sentencia que hizo que los ojos de la justicia se centraran en mi país es la sentencia donde un tribunal en la misma Corte Superior llegó a establecer de que existía un plan para maligno para tomar el poder del mundo en el año 2030 y que había sido propiciado por los creadores del COVID. O sea, el tribunal llegó a establecer en Pisco quiénes eran los creadores del COVID. Y lo señaló a Bill Gates, Soros, Rockefeller. Ellos eran los creadores, las mentes siniestras, porque así lo ponían así lo pusieron en la resolución por escrito. Grave.
Otro caso, otro caso que estoy trayendo a colación, y por eso digo la importancia que tiene el dictado del curso de argumentación jurídica, ¿no? El decreto legislativo 1300 se da en mi país durante el gobierno de Martín Vizcarra de la pandemia, antes de la pandemia. Y se da justamente como una manera del Poder Judicial de poderse lavar la cara, para tratar de aliviar el hacinamiento en los penales. Y señalaba el decreto que en los delitos que podemos llamar de bagatela ofensiva, donde el procesado ha cumplido, sentenciado ha cumplido las dos terceras partes de la condena y exista un informe positivo del Instituto Nacional Penitenciario, podían salir de los penales, ¿no? Salir de Auschwitz, de Dachau, de Treblinka, que esos son los penales. Y en un caso de omisión a la asistencia familiar, donde el abogado de la parte sentenciada consigna el monto adeudado con una diferencia de 19 soles, que vienen a ser $4 más o menos, que correspondían a los intereses devengados, el juez dijo, ah, no, como no has pagado esos $4, te quedas en el penal. ¿Y saben qué es lo más grave? Que el decreto legislativo 1300 en ningún extremo señala que sea un requisito consignar ese monto. Obviamente, pues la sala le llamó la atención al juez y arregló ese entuerto. 7 años de cárcel por una bagatela ofensiva. Esto ocurrió en Chanchamayo, en Huancayo, donde los jueces, en un caso de cogoteo, no sé cómo lo llamarán en Colombia, agarran a una persona, la toman del cuello, la tumban y le sacan el celular, le sacaron 70 soles, no, ni siquiera el celular. El tribunal ve el caso y dice, son 70 soles, vamos a hacer 10 soles por año, 7 años de cárcel. Pero la última, y que sí me preocupa, yo la conversaba con mis estudiantes, es esta, ¿no? 9 meses de prisión preventiva por el hurto agravado de un pavo. ¿Y cómo ocurrió esto en el norte del Perú, en Sullana, cerca de la frontera con Ecuador, Piura? Ocurre de que una persona ingresa a otra propiedad, se lleva un pavo, estaba en la mototaxi esperándolo, se quieren dar a la fuga, salen, llegan a detenerlo a uno, recuperan el pavo. Flagrancia, recuperan el pavo. Y el fiscal solicita 9 meses de prisión preventiva por el hurto de agravado de un pavo. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo podemos llegar a ese extremo? Claro, se ha aplicado la interpretación literal del artículo que consigna el hurto agravado en el Código Penal peruano, donde dice ingresando. Claro, la interpretación literal es aquella que se desprende de la claridad, o sea, la que desprende su significado de la claridad de la redacción. Pero yo les digo, el derecho no puede ser visto de esa manera. El juez lo que tiene que hacer es justicia. Y la pregunta que me hago es, descrito el caso como se los he comentado, ¿necesita el fiscal 9 meses para investigar y el juez se lo concede? En un artículo que escribí para la revista Lumen de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, puse alguna vez comentando la prisión preventiva y de repente suena un poco eh, agresivo lo que voy a decir, ¿no? Que sería bueno que los jueces y los fiscales pasen un fin de semana y que este sea un requisito que les imponga para el nombramiento o ascenso a la Junta Nacional de Justicia en mi país, un fin de semana en un pabellón de máxima peligrosidad. A ver si saliendo de ahí van a seguir firmando este tipo de resoluciones. Los fiscales. Hemos conversado sobre los jueces, ahora voy a detenerme un poco sobre los fiscales. Los fiscales no se asemejan a Diego de la Vega, al zorro, porque no pueden ser considerados como jinetes que montados a caballo de madrugada pasan entre jirones y plazas buscando culpables que llevar a tribunales. Hay un artículo de Eduardo Galeano, el escritor oriental, que se llama en este libro La justicia en los tiempos de Franco, ¿no? Él dice, bueno, ya está armado el tribunal, está el juez, está la fiscalía, están los abogados, el ujier puede llamar, va a comenzar un nuevo proceso, que pase el condenado. Es cierto que los fiscales en un principio tienen una posición inclinada, como la Torre de Pisa, porque tienen que investigar, eso es cierto. Eso no lo vamos, sería absurdo desconocerlo.
pero tienen que, una vez terminada esa averiguación, si no llegan a determinar que pueden seguir adelante con el proceso, tienen que convocar una audiencia de sobreseimiento. El nuevo Código Procesal Penal peruano es un código hecho para el Ministerio Público. Aparte de todas las ventajas que tiene la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía tiene la ventaja de que dirige la investigación preparatoria, trabaja directamente dándole órdenes a la policía, puede solicitar medidas restrictivas, etcétera, ¿no? Pero los plazos que establece el nuevo Código Procesal peruano van para formular su acusación desde los 6 meses hasta los 3 años, hablamos de criminalidad organizada. De 6 a 36 meses. Pero la defensa técnica que tiene, así sean 6 meses o 36 meses, tenemos 10 días. ¿Y 10 días para qué? Primero, para revisar ese mamotreto, porque las acusaciones fiscales no son documentos de 5, 10 o 20 páginas, y no hacer lectura veloz, porque yo no puedo hacer lectura veloz y de mi defensa técnica depende la libertad de un ser humano. Segundo, preocuparme por la excepción, preocuparme por el sobreseimiento, y si voy a hacer una defensa técnica activa, preocuparme de presentar mis y oponerme a los medios de prueba del Ministerio Público. 10 días contra 6 meses o 36 meses. Entonces no podemos hablar de proporcionalidad. Todo para uno, poco para los demás. ¿Y por qué he puesto la defensa cierra el plenario? Porque alguna vez me tocaba conversar con amigos fiscales y me dicen, doctor, pero usted habla bien, usted oraliza bien y usted tiene una defensa, una ventaja que la defensa tiene y la fiscalía no. ¿Y cuál será? Le digo. Que usted cierra con el alegato. Usted es el último en hablar en el plenario. Oiga, pero no sea así, pues le digo. ¿Cómo va a ser esa una ventaja contra todas las que le he mencionado? Deme usted un papel, yo le firmo ahorita y le cambio su ventaja por la mía para que no se sienta mal. Tampoco quiero generalizar, hay muy buenos fiscales en mi país. El fiscal, bueno, a ver, hay tres tipos de fiscales, ¿no? Uno son los fiscales que son muy buenos en la escena del crimen, otros que son muy buenos trabajando los documentos, escribiendo, y otros que son muy buenos yendo a litigar a las audiencias. Tengamos en cuenta que el fiscal ahora litiga, el fiscal tiene que preparar su teoría del caso. Pero si en la fiscalía encuentran uno que reúne esas tres condiciones, que lo guarden bajo 7 llaves. El fiscal tiene la primera movida. ¿Por qué? Porque utiliza medios sorpresivos en busca de las pruebas. Utiliza interceptaciones, utiliza inspecciones, puede solicitar registros. Esa es una ventaja que tienen los fiscales. El fiscal condiciona la capacidad defensiva porque está facultado para requerir la aplicación de medidas cautelares personales y o reales. Yo recuerdo alguna vez que someto a un patrocinado mío un proceso de colaboración eficaz. ¿Y cómo te das cuenta que debes ir a la colaboración eficaz? Ponderando tu teoría del caso contra la del Ministerio Público, ¿no? Y la fiscal le dice, bueno, lo espero, voy a ir con mi abogado. No, véngase usted solo, véngase a la fiscalía. No, no vas conmigo. Fuimos y conversando con la fiscal, le comento, pero así como estamos ahorita en esta cháchara coloquial, ¿sabe qué? A él lo están amenazando los otros procesados. Uy, ¿me puede firmar un papel donde me pongas eso por escrito? Oiga, le digo, ¿qué le pasa? Yo le estoy comentando eso. El colaborador eficaz lo que va a hacer para dar ese paso trascendental es ponderar dos cosas. Por un lado, su libertad individual y por el otro lado, su seguridad personal. Y usted me está pidiendo que yo le haga eso, no se lo va a hacer. Pero fuimos a la audiencia y terminando, porque claro, él pasa a ser testigo impropio del Ministerio Público, terminando su declaración, lo que hace la fiscal fue muy bajo. Le pregunta, ya habiendo terminado con las preguntas, los cuestionamientos de fondo, si él había sido amenazado por alguna de las personas que estaban presentes en la sala. Claro, él obviamente dijo que no, pero no tenía ninguna razón de hacer esa pregunta. Y después lo conversé esto con el presidente de la Junta de Fiscales en Lima, con un amigo acá en Lima, me dijo, no, la colega está mal.
Mal estoy yo, le digo. Eso es horrible como están trabajando. El fiscal juega sin descubrir sus cartas. ¿Por qué? Primero, porque tiene el secreto sumario y segundo, porque impide, de hecho, cualquier posibilidad de la defensa en las diligencias previas. Es otra ventaja que tiene la Fiscalía, aparte de la que hemos venido conversando. Esta es una frase que le traté de sumillar de un artículo que escribí, está en una revista, en la revista Lumen, ¿no? Lo que les más o menos estábamos conversando. Si los fiscales y jueces, si los fiscales y jueces desarrollan la tesis de que todos los delincuentes son enfermos y que por esa condición deben ser tratados con una pena, están demostrando una soberbia absoluta, como si solamente ellos fueran los seres mortales que no requieren de la misma. La prisión es la excepción, la prisión es residual, es excepcional, en modo alguno puede ser considerada como la regla, por tener que recurrir a ella en busca de una finalidad cuando se nos han cerrado todos los caminos. Claro, porque el derecho penal, todo el mundo dice, ¿no? El derecho penal es la última ratio. Para mí no es la última ratio. El privar a una persona de su libertad y depositarla en un campo de concentración, esa sí es la última ratio. Porque el derecho penal te da otras alternativas, el derecho penal te da un arresto domiciliario, el derecho penal te propone una condena suspendida, el derecho penal te brinda un principio de oportunidad, pero el privar a una persona de su libertad, sacarla de su espacio de confort y llevarla a Treblinka o a Dachau, esa sí es la última ratio. Porque en el Perú nosotros hablamos de centros de readaptación, de centros de adaptación social. Yo recuerdo haber leído las lecciones de Derecho Procesal Penal en 4 tomos del maestro Carneluti. Carneluti señalaba de que en Italia habían distintos tipos de pena. Estaba la penitenciaría, estaba la prisión, estaba la relegación, estaba el internamiento y había hasta el ergástulo. Pero señalaba Carneluti, lo puso por escrito hace aproximadamente 100 años, de que para cada tipo de pena privativa de la libertad existían infraestructuras distintas y existía personal debidamente capacitado, debidamente capacitado. Hubo una sentencia que se comentó mucho en mi país, que fue un dechado de argumentación jurídica por parte de la jueza, donde una conductora de televisión, acá en el Perú, a la señora Magali Medina, la confinó, la sentenció y la mandó al penal. ¿Por qué? ¿Por qué fue el alboroto que se armó en el Perú? Porque le aplicó una pena por debajo del mínimo legal, pero el juez puede hacer eso. Lo que le dijo es, mira, tú ya tienes una conducta reiterada, ya no te entran balas ya, pero ¿sabes qué? Yo voy a cumplir con la finalidad de la pena, te voy a sentenciar de manera efectiva por una pena por debajo del mínimo. No, que eso está mal, claro que lo puede hacer la jueza. Los cuellos blancos, ¿no? Yo les decía que no concuerdo con la tesis de la Fiscalía porque considero que en mi país no hay una organización de los cuellos blancos. Lo que hay son jueces corruptos, lo que hay son fiscales corruptos. Hablamos de Inostroza Pariachi, el caso de la Corte del Callao, en la Corte del Callao, donde se ha demostrado de que habían magistrados, habían jueces, habían fiscales corruptos, y pongo Rusia 2018 porque el tema se agravó acá en mi país, se llegó a determinar de que habían jueces y fiscales que eran recompensados con entradas al Campeonato Mundial de Fútbol. Hablamos de la judicatura, hablamos de la fiscalía, conversemos un rato sobre la defensa técnica. ¿Qué nos queda ante tanta disparidad de fuerzas? Hacer el mismo trabajo que un perrito de chacra, estudiar el caso de manera pormenorizada, preparar las audiencias, vivir por el caso, con el caso y para el caso, saber argumentar, porque argumentar en derecho no es argumentar como argumentamos en la vida misma. Conocer de dogmática, conocer los elementos del tipo penal, conocer de filosofía, leer a Dworkin, leer a Lexi, leer a Tienza, leer a Gascón Avellán, leer también a García Amado, leer también a García Amado, porque yo respeto mucho al maestro
al maestro español, pero no comparto cuando él señala de que en el derecho no debe caber la ponderación porque estaríamos atentando contra la predictibilidad de las resoluciones judiciales y la seguridad jurídica. Vamos, el derecho no es exacto, el derecho no se puede hacer en un laboratorio con una fórmula química o resolviéndolo a través de dogmas. El derecho pide más, el derecho exige más. Se recomienda una defensa técnica activa. Ahora ya hablamos de carga dinámica de la prueba, ¿no? Antes existía, si yo tuviera los medios económicos para construir una máquina del tiempo, regresaríamos a Roma y nos encontraríamos en tribunales seguramente con un letrero que dice onus probandi. ¿Qué implica el onus probandi? En la jerga abogadil, que en derecho se entiende que lo normal está probado y lo normal es lo que hay que demostrar. Pero ahora ya hablamos de la carga dinámica de la prueba. Si la fiscalía no hace bien su trabajo, yo puedo presentar los elementos que demuestren la inocencia de mi patrocinado. Y es más, se llega a hablar ya hasta el término de prueba diabólica y hablamos de un derecho probatorio. Tienes que enamorarte del proceso. No hay paridad de fuerzas, bueno, eso está claro, no voy a ahondar en eso, una máxima atención al proceso. Y había puesto a Máximo Chamorro. Colombia es un país donde les gusta mucho la salsa. Lalo Rodríguez, cuando canta Máximo Chamorro en el Montuno, señala, ¿no? La libertad es difícil, así piensan los cobardes. Amigo, no es lo que cuesta, es mucho más lo que vale. Vamos a ir cerrando ya, no quiero ser excesivo en el tiempo, abusivo con el tiempo que me han concedido. Esta frase me parece importante, ¿no? Al momento de dictar las normas procesales, el legislador no se puso del lado del derecho, sino del sistema, porque le ha facilitado un ropaje que le ayuda a sostener la convalidación de un proceso a todas luces indebido. Algunos tips: persuadir para convencer. Los argumentos se persuaden. En los tribunales no ganan los que gritan más. Yo me iría al Teatro Municipal de Medellín, contrataría un tenor, un soprano, una soprano y les pondría la cinta. No centrarse en la ley, porque cuando la ley no te da la salida, el juez tiene que integrar el derecho, recurrir a las fuentes formales, torturar el expediente, triturarlo, analizarlo a la luz de la controversia y hacer que nos diga algo. Y con esto terminamos agradeciéndole la atención a todos ustedes. El juez, el fiscal y el abogado debe tener cualquier profesional estas dos condiciones: honestidad y capacidad. Porque a mí no me sirve un abogado que es honesto si no es capaz. Podré tomarme un café colombiano con él, pero no me va a ayudar a solucionar mi problema judicial. Y por último, la capacidad. Pero tampoco me sirve que sea capaz si no es honesto. Ese abogado se puede hasta vender a la otra parte. Muchísimas gracias por la atención. Un fuerte abrazo y un saludo virtual desde Lima, Perú. Y agradecido como siempre por la deferencia al haberme invitado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Julio por su ponencia desde Perú.